Bien, vamos a ver entonces el tema relacionado con los dones espirituales, que abarca desde el capítulo 12 hasta el capítulo 14. Por lo cual el apóstol Pablo usa 3 capítulos para poder dar el consejo, la orientación acerca de lo que es los dones espirituales. Y es un tema actual también. Las iglesias de hoy en día, los creyentes de hoy en día debemos tener bien claro el tema de los dones espirituales, pero a la luz de la palabra de Dios. Al parecer muchos ignoraban. Había muchas cosas que los creyentes de Corintios no conocían, ignoraban sobre los dones espirituales, sobre todo cosas relacionadas con la naturaleza y origen de los dones espirituales, con lo que es el propósito y finalidad de los dones espirituales y su uso en la iglesia. Vemos esos temas, esa temática es tratada en lo que es este capítulo 12 y hasta el capítulo 14. Si recordamos nuestro estudio del capítulo 1, el versículo 7, el apóstol Pablo declara que los dones espirituales fueron dados de manera muy abundante a la iglesia de Corintios. ¿Hasta cuándo? Hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ya más adelante lo vamos a ver en 1 Corintios 13:10. Nos habla que esto será cuando venga lo perfecto. Por ahora, en este tiempo, los dones espirituales son temporales, son para el tiempo que la iglesia va a estar aquí en la tierra. Cuando Cristo venga, cuando venga lo perfecto, entonces todo esto se acabará. Cesarán cuando Cristo venga, y lo entendemos que cuando Cristo venga en su segunda venida. Bien, compartimos entonces ya la lectura del versículo 1 y 2 de 1 Corintios capítulo 12. Dice así la palabra del Señor: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Estos primeros 2 versículos nos hablan acerca de la ignorancia de los dones espirituales que tenían los hermanos de Corinto. Dice: hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Primero comienza usando la palabra dones espirituales. La palabra en el idioma original es carisma, para la palabra don, que quiere decir un regalo de Dios, un regalo inmerecido de parte de Dios para el creyente. Era importante resaltar esto, de que los dones son regalos que no merece el creyente, son regalos producto de la gracia de Dios para el cristiano. ¿Por qué? Porque había mucha arrogancia entre los hermanos de Corintios. Muchos creían que los dones espirituales eran un premio porque ellos tal vez eran más espirituales, o porque tal vez se lo habían ganado con mucho esfuerzo y sacrificio, y pensaban pues que tener dones y aún tener los dones más espectaculares o más sobrenaturales era un mérito suyo, y de esa manera humillaban al resto o se creían mejor que otros por el hecho de tener ciertos dones espirituales. Al parecer también había mucho conocimiento mundano, pagano, sobre manifestaciones sobrenaturales, tal vez lo que vivieron ellos en su vida de idolatría y espiritismo en la vida antigua, y ante la ignorancia sobre los dones espirituales trataban de explicar, trataban de entender la manifestación espiritual de los dones espirituales a través del conocimiento pagano, mundano, espiritista. Trataban de dar muchas explicaciones, tal vez desde el punto de vista idolátrico o espiritista. Aquí vamos a ver que el apóstol Pablo va a hacer una diferencia entre los dones espirituales, otra manifestación sobrenatural que presentaban las religiones idolátricas o las religiones espiritistas que en ese tiempo abundaban en Corinto, y no solo en Corinto, sino en todo el mundo pagano de aquel entonces. Manifestaciones como la adivinación, manifestaciones como visiones, trances, posesiones demoníacas, éxtasis. Entonces eran manifestaciones a las cuales estaban acostumbrados ya la población de Corinto, y muchos de estos hermanos que estaban actualmente en la iglesia habían vivido ya ese tipo de manifestaciones sobrenaturales demoníacas, y de alguna manera eso creaba confusión y querían explicar la manifestación de los dones a través de el conocimiento antiguo que tenían. Por eso dice: hermanos, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales, porque cuando eran gentiles ustedes iban de un lugar a otro, cada uno decía una cosa, otra cosa. Aquí en la iglesia, ya en el cristianismo, en el evangelio, es necesario que ustedes conozcan de manera exacta los dones espirituales, para que puedan discernir entre lo que es de Dios y lo que no es
de Dios. Y así pasa ya entonces al versículo 3, donde va a hablar acerca de la naturaleza de los dones espirituales, que es el primer punto que trata. Dice así el versículo 3: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, lo primero que vamos a ver aquí es acerca de la naturaleza espiritual de aquellos que tienen y manifiestan dones espirituales en su vida y en la iglesia. Entonces va a dar la primera clave, la primera señal. Dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Es decir, nadie que manifieste, tenga dones espirituales, sea de apariencia natural o de apariencia sobrenatural, este tipo de manifestaciones, jamás va a hablar mal de Jesús, jamás va a maldecir a Jesús, ni en la iglesia ni fuera de la iglesia. Entonces, una persona que manifiesta poseer dones espirituales, ministrar dones espirituales, una de las características principales ha de ser que va a proclamar el señorío de Cristo en su vida, va a honrar, va a glorificar a Cristo en todo tiempo, sea en la iglesia o fuera de la iglesia. Ya en los tiempos de la iglesia de Corintios habían ya manifestaciones espirituales que se parecían a los dones espirituales, que imitaban los dones espirituales. Se infiltraba gente tal vez del mundo con alguna manifestación sobrenatural y comenzaba a manifestarse en la iglesia. Y trágicamente los hermanos pensaban que cualquier cosa sobrenatural era de Dios. Entonces el apóstol Pablo les va a dar la instrucción clara: nadie que hable por el Espíritu de Dios jamás va a hablar mal de Jesús, va a honrar, va a glorificar a Dios, va a proclamar la gloria de Dios en su vida. Y una forma como hacerlo es a través del testimonio público en la iglesia o fuera de la iglesia. Y lo más importante, a través del testimonio público del bautismo. En el bautismo es la mejor prueba de que proclamamos que Jesús es Señor de nuestras vidas. Es el Señor que es muerto para el mundo y ahora vivo para Cristo. Entonces, una persona que diga tener dones espirituales debe ser una persona que honra a Cristo. Jamás va a hablar mal de Cristo. Y la manera de proclamar el señorío de Cristo es a través del bautismo y del testimonio diario, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Bendito sea el Señor. También dice: y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, esa característica importante de aquel que dice tener o poseer o manifiesta dones espirituales en su vida. No puede venir una persona que está en el mundo, que no tiene ninguna vinculación con la iglesia y Cristo, que nunca ha escuchado el evangelio, y comenzar a profetizar dentro de la iglesia o a hablar en lenguas o hacer cualquier manifestación de dones espirituales. No, la iglesia tiene que estar bien segura que aquel que está manifestando dones espirituales es una persona que ha sido regenerada, que ha sido limpiada, regenerada por el Espíritu Santo. Amén. Es un cristiano, una persona que ha nacido de nuevo, que ha muerto para el mundo y ahora vive para Cristo. Ahora va a hablar en el versículo 4 acerca de la diversidad y la unidad de los dones espirituales. Permítame leer el versículo 4 al 6. Dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Bien, en estos versículos nos habla la palabra de Dios acerca de lo diverso que es la manifestación de los dones espirituales, lo diverso que son los ministerios dentro de la iglesia y lo diverso que son la manera como operan esos dones espirituales dentro de la congregación. Esa diversidad es importante porque esa diversidad nos permite que cada hermano en la iglesia tenga dones diferentes, para que de esa manera podamos depender los unos de los otros. Los dones espirituales tienen ese propósito de hacernos depender los unos de los otros. Lo que yo no tengo, lo tiene mi hermano. Mi hermana tiene lo que la otra hermana no tiene. Y entonces de esa manera podemos ayudarnos y depender los unos de los otros. Ningún creyente tiene todos los dones, porque si los tuviese todos los dones espirituales no dependería de nadie. Pero la idea es que nos edifiquemos unos a otros, que dependamos unos a otros
Por eso la diversidad y variabilidad de los dones espirituales. Esta no es la única lista que vamos a ver aquí en lo que es 1 Corintios 12. Vamos a ver que Pablo, el apóstol, en diferentes cartas menciona diferentes formas y dones espirituales. Algunos que no son mencionados acá son mencionados en otra carta, pero son diversos, dice. La multiforme gracia de Dios se manifiesta de diferentes formas. Son múltiples los dones espirituales. Son variados los ministerios también. ¿Y qué es un ministerio? Un ministerio es los dones espirituales puestos en acción, al servicio de los demás, al servicio de la iglesia. Esos son los ministerios. Cuando usted ejerce un ministerio es porque está sirviendo. La palabra ministerio quiere decir servicio. Y el servicio, usando los dones espirituales, eso es un ministerio. Un ministerio es un servicio a Dios usando los dones espirituales. Y las operaciones, ¿qué son las operaciones? Las operaciones son las diferentes formas o maneras como se lleva a cabo un ministerio. Por ejemplo, el ministerio de la enseñanza. El ministerio de la enseñanza, que lo puede tener un pastor o un maestro, va a requerir de los dones de sabiduría, de conocimiento, para poder hacer entender la palabra de Dios. Por ejemplo, en el evangelismo, el evangelista o el equipo de evangelistas va a necesitar diferentes dones, como el de sabiduría, el de conocimiento, ¿sí? Para poder llegar a diferentes personas. Va a necesitar también, en algún momento, tal vez orar por los enfermos y se manifestará los dones de sanidades. Entonces hay diferentes dones que forman un ministerio y apoyan a que se desarrolle un ministerio. Pero también esos ministerios son diversos, que son las operaciones. El ministerio del evangelismo se puede manifestar a través de la predicación a multitudes, a través de la radio, la televisión. Se puede manifestar a través de lo que es los medios escritos, como un folleto, como un libro. O se puede manifestar también el ministerio del evangelismo de manera personal, o tal vez también de manera individual o grupal para niños, evangelismo para niños, evangelismo tal vez en un grupo de mujeres, un evangelismo en la cárcel, un evangelismo tal vez en diferentes circunstancias que puede darse. Por eso dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo que opera en ellos es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor Jesucristo, quien está respaldando y guiando estos ministerios, es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, el Padre, que está sobre todas las cosas, es el mismo. En otras palabras, en el uso y manifestación de los dones espirituales está implicada la Santa Trinidad, el Espíritu Santo, Jesucristo y Dios Padre mismo. Están involucrados en lo que es los ministerios, los dones espirituales, las operaciones para cumplir la labor, el propósito de los dones que Dios ha dado. Es importante que ellos sepan esto. Y al final dice que el Espíritu es el mismo, Cristo es el mismo. Y pone ese énfasis el apóstol Pablo durante su exposición que hace de los dones espirituales, que es un mismo Espíritu, es un mismo Dios, un mismo Señor, quien hace todas las cosas. Pone esta aclaración porque los corintios estaban acostumbrados a pensar y a ver en el espiritismo, en la brujería, que practicaban ellos, que cada acto que hacían o que manifestaban estas personas dedicadas a estas manifestaciones paganas, eran con diferentes espíritus, trabajaban con diferentes demonios. Entonces, aquí en la iglesia, las manifestaciones sobrenaturales es un solo espíritu que estaba obrando, es el Espíritu de Dios. Cuando hay manifestaciones sobrenaturales o manifestaciones de dones de características naturales, como lo que es el servicio, como es la enseñanza. Entonces, cuando veamos más adelante en el versículo 8, la lista o las características de los dones espirituales, vamos a ver eso. Hay dones que son de una característica natural y hay otros que tienen un componente sobrenatural. Y ambos, cualquier tipo de don, en su diferente manifestación o forma, tienen un mismo origen. Es el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, Dios el Padre, están involucrados
en todo lo que es la manifestación, uso de los dones espirituales. Ahora vamos a ver el versículo 7 ya, donde nos habla del propósito de los dones espirituales. Dice así la palabra del Señor: pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Gloria al Señor. La manifestación del Espíritu a cada creyente es dada de manera diversa, diferente tal vez, con un propósito, para provecho, para beneficio de la iglesia. Los dones espirituales tienen un propósito: el servicio dentro de la iglesia, el servicio a los creyentes. Provee bienestar, provee comunión, provee unidad los dones espirituales. Provee hermandad al poder depender y necesitar los unos de los otros. Los dones espirituales bien usados deben contribuir a la unidad y al crecimiento espiritual. Pero eso no estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. Estaba ocurriendo todo lo contrario. ¿Por qué? Porque no tenían conocimiento. Bien lo dice la palabra del Señor: este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y hoy día también tenemos problemas de este tipo en muchas iglesias, en muchos lugares donde no tenemos un conocimiento adecuado acerca de los dones espirituales. Bien, entonces, los dones espirituales son para el provecho de la iglesia, para la unidad de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia, no para lo contrario. Podemos decir entonces, hermanos, ya como conclusión de este tema, primero, que era necesario que los corintios conozcan acerca de los dones espirituales, que entiendan que es un regalo de Dios no merecido, ni un premio, ni un pago por su espiritualidad o por su consagración, sino son regalos inmerecidos de Dios. Eso es el primer punto que quiere poner en claro el apóstol Pablo. Segundo, podemos decir que las manifestaciones de los dones solo se dan en aquellas personas que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador y que mantienen un testimonio tanto interno dentro de la iglesia como externo del señorío de Cristo en sus vidas, y una vida que glorifica y honra a Dios. Tercero, los dones son diversos, pero todos tienen un mismo origen, una misma distribución y una misma administración, en los cuales está inmerso la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como cuarto punto, que los dones espirituales son dados para la unidad y edificación de la iglesia a través del servicio mutuo de los hermanos. Y por último, concluimos que todos los creyentes tienen por lo menos un don espiritual y que ningún creyente tiene todos los dones espirituales. ¿Para qué? Para que haya esa mutua dependencia dentro de la iglesia. Bien, hermanos, hasta aquí nos vamos a quedar en este capítulo 12, los primeros 7 versículos.